Estimados estudiantes, bienvenidos a un nuevo video de Estadística Aplicada. Continuamos con la temática de las distribuciones de probabilidad. Vamos a trabajar en este video en particular con la distribución de Poisson. En particular, el ejercicio es el número 9 de la guía de trabajos prácticos. El ejercicio dice lo siguiente. En una central telefónica de un hotel llegan en promedio 120 llamadas por hora. Se desea analizar el comportamiento de las llamadas por minuto. 1. Exprese la variable aleatoria. 2. Confeccione su distribución de probabilidad. 3. Calcule la esperanza matemática y la dispersión de dicha variable aleatoria. 4. Determine la esperanza matemática y la varianza según el modelo de probabilidad. 5. Indique la probabilidad de que llegue una llamada en un periodo de 1 minuto. Y 6. Indique la probabilidad de que lleguen por lo menos 5 llamadas en un periodo de 1 minuto. ¿Bien? Bueno. Entonces, en este caso en particular vamos a estar trabajando con la distribución de Poisson. Esta distribución se caracteriza, a diferencia de las anteriores vieron que había una repetición del experimento aleatorio, se hacía varias veces, ¿sí? Y lo que se quería ver era cuáles eran los distintos valores que podía adoptar la variable aleatoria. Bueno, aquí lo que importa es cómo se produce un fenómeno a lo largo del tiempo, ¿sí? Es decir, considerando el aspecto temporal, o teniendo en cuenta el espacio, es decir, considerando la cuestión espacial. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta estas consideraciones, vamos a proceder a realizar este ejercicio. Como siempre les digo, para analizar qué distribución tengo que utilizar en particular, tengo que determinar las características teóricas y luego aplicarlas al caso en particular. ¿Qué situaciones tenemos aquí? Primera cuestión importante, ¿sí? Primera cuestión importante. Nos decía por ahí que en la central telefónica llegaban en promedio 120 llamadas por hora. 120 llamadas por hora. Y nos decía, se desea analizar el comportamiento de las llamadas por minuto. Punto 1, exprese la variable aleatoria, enúnciela. Vamos a enunciarla. Entonces la pregunta es, vamos a trabajar con cantidad de llamadas telefónicas recibidas, y yo les preguntaría a ustedes, ¿por minuto o por hora? ¿Sí? Porque el dato que tenemos nosotros es que llegan 120 llamadas por hora, en promedio. Ahora bien, lo que se desea analizar es el comportamiento de las llamadas por minuto. No hay duda de que vamos a tener que homogeneizar los datos, es decir, el promedio por hora lo tenemos que llevar a minutos, o bien vamos a tener que reformular la variable aleatoria. Pero la pregunta sería, ¿qué es lo que nos pide que estudiemos? Nos piden que estudiemos el comportamiento de las llamadas por minuto. Por ende, lo que tenemos que adecuar siempre es el promedio indicado a la variable aleatoria. No podemos cambiar lo que estamos estudiando. Queremos estudiar el comportamiento de llamadas por minuto. Entonces, vamos a tener que considerar ese aspecto temporal, por minuto. Por eso es que la variable aleatoria se llama cantidad de llamadas telefónicas por minuto, y no por hora, por minuto, recibidas por la central telefónica de un hotel. Recordamos que la variable aleatoria la expresamos lo más completa que podemos para tener en cuenta qué es lo que estamos estudiando. Bien, cantidad de llamadas telefónicas por minuto recibidas por la central telefónica de un hotel. Y ahora sí, confeccione la distribución de probabilidad. Ya hemos aprendido que la distribución de probabilidad implica determinar los posibles valores de variable y la probabilidad asociada a cada uno de esos valores de variable. Bien, en este caso sabemos que la distribución es la de Poisson, pero como siempre les digo, hay veces que no viene explicitado y ustedes serán los que tendrán que determinar qué distribución utilizan. Entonces, veamos en el caso en particular. Se está analizando la cantidad de llamadas recibidas, nos pide por minuto, tenemos el promedio por hora. Es decir, que estamos viendo el comportamiento en un eje temporal, en este caso, no espacial, pero también podría ser para este caso. Promedio esperado de cantidad de llamadas recibidas por la central telefónica del hotel es de 2 llamados por minuto. ¿De dónde salió eso? ¿Sí? Decían que en el hotel llegaban en promedio 120 llamadas por hora. Si nuestra variable aleatoria es llamadas por minuto, tendré que convertir ese promedio horario al promedio que me pide la variable aleatoria, ¿sí? Que es minutos, la unidad de medida de la variable aleatoria. Si no, estaría trabajando con 2 unidades de medida diferentes. Entonces diré,
si 120 llamadas llegan en 60 minutos, que es una hora, por minuto, ¿cuánto llegan? X, haré 120 dividido 60 y convertiré ese promedio de 120 llamadas por hora en un promedio de 2 llamadas por minuto. Es decir, 120 dividido 60. ¿Estamos? 120 llamados dividido 60 minutos, eso me da 2 llamados por minuto. ¿Bien? Y nos dice que la cantidad de llamadas telefónicas recibidas en un minuto es independiente de las recibidas en otro minuto, claro. O sea, la cantidad de llamadas quizás en un minuto reciba 3, en otro reciba 0, en otro reciba 1, ¿sí? Y nada tiene que ver un minuto con otro para condicionar a la cantidad de llamadas. Por eso, cuando nosotros estamos trabajando con un fenómeno, el que no importan las repeticiones en que hacemos el experimento aleatorio, sino que importa la evolución en el tiempo o en el espacio, y contamos con un promedio esperado por unidad de tiempo o por unidad espacial, en este caso es por unidad de tiempo, cuando contamos con ese promedio esperado por unidad de tiempo o eventualmente por unidad de espacio, si fuera otro ejemplo, la distribución a utilizar es la distribución de Poisson. ¿Bien? Entonces utilicemos la distribución de Poisson. Vamos a armar la tabla de valores de variables y su correspondiente probabilidad. Yo por acá señalé que tenemos en promedio 2 llamadas telefónicas recibidas por minuto. Hace unos instantes comentamos que eran 120 llamadas por hora, pero como la variable aleatoria estaba expresada en minutos, tengo que llevar ese promedio a un promedio por minuto. 120 dividido 60, 2 llamadas telefónicas recibidas por minuto. Ese promedio esperado en la distribución de Poisson se simboliza, como recordarán de la teoría, con la letra griega lambda. ¿Sí? Y la forma de determinar la probabilidad será a través del cociente entre lambda elevado a cada uno de los valores de variable, a los x sub i, sobre x sub i factorial por e a la menos lambda. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de determinar la probabilidad genérica en Poisson. Antes de empezar a aplicarlo a cada uno de los valores de variable, tenemos que pensar cuáles son los valores de variable. Entonces la pregunta es, ¿puede ser que en un minuto no llegue ninguna llamada? ¿Sí? Los valores de variable, recordamos un poquito, son los que puede asumir la variable. ¿Cuál era nuestra variable? Cantidad de llamadas telefónicas por minuto recibidas en un hotel. ¿Puede ser que no llame nadie? Puede ser, ¿sí? En ese momento nadie tenía inquietudes con respecto al hotel, nadie llamó, ¿sí? ¿Puede ser que llame una persona? Sí. ¿Puede ser que llamen 2? Sí. ¿Puede ser que llamen 3? Sí. ¿Puede ser que llamen 10? La verdad que si la capacidad de respuesta de la central telefónica es buena, puede ser que llamen 10. ¿Puede ser que llamen 50? Nuevamente, si la capacidad de respuesta de la central telefónica es buena, ¿sí? Pueden ser que llamen 50. ¿Cuánto pueden llamar? Y pueden llamar todo lo que tolere la máquina que recibe la central telefónica, ¿sí? Que recibe las llamadas. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que ir calculando probabilidades? Porque puede ser que el valor de variable sea 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, pero puede ser 10, dijimos, puede ser 50, y pueden ser 1000, ¿sí? Si la central telefónica es de última generación. Entonces, cuando utilizamos la distribución de Poisson, en algún momento debemos hacer una especie de corte simbólico. ¿Qué quiero decir con esto? Dado que los valores de variable en la distribución de Poisson tienden hacia el infinito, es decir, se pueden recibir la cantidad de llamadas que soporte la máquina hasta que la máquina explote, ¿sí? Es decir, tienden al infinito. Por lo tanto, en algún momento, al marcar la tablita que nos dice valores de variable y probabilidades de esos valores de variable, tendré que hacer un corte simbólico. Entonces decimos, miren, en este caso yo la tabla que planteé dice que puede recibir 0 llamadas, puede recibir 1, 2, 3, 4, y cuando llegué a 5 dije 5 y más de 5. Por eso le puse el mayor igual. Pueden ser 5 o pueden ser más. 6, 7, 8, 9, 10, 25. ¿Sí? 50, 1000, las que soporte la máquina. ¿Qué pasa aquí?
A medida que el valor de variable se va haciendo cada vez más grande, ¿sí?, la probabilidad se va acercando a 0. Por lo tanto, al acumular todos estos valores de 5 a más de 5, ¿sí?, se van haciendo cada vez probabilidades más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas. Por lo tanto, no va a ser tan significativo el hecho de agrupar las probabilidades. Ustedes me preguntan, ¿por qué cortaste en 5 y más de 5? Y no cortaste en 4, por ejemplo, o en 3, o no cortaste en 14, ¿sí? Entonces, ¿dónde es necesario hacer el corte en la distribución de Poisson? Todo depende de la información que necesitemos. A ver, nosotros vamos a hacer un corte en algún momento y siempre vamos a decir, el último valor va a incluir ese valor y todos los sucesivos, de ahí al infinito. La distribución de Poisson incluye todos los valores de variable hasta el infinito. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Podría haber hecho el corte en 10 más de 10? Sí. ¿Podría haber hecho el corte en 1000 y más de 1000? Sí. Pero si lo hago en 1000 y más de 1000, tengo que calcular 0, 1, 2, 3, 4, así hasta 999. 999 probabilidades, ¿sí? Entonces, ¿qué información necesitamos? Bueno, para ello veamos la totalidad del enunciado y elijamos en dónde hacemos el corte de ahí en adelante. Miren, el enunciado nos pedía, exprese la variable aleatoria, la enunciamos. Ahora estamos confeccionando la distribución de probabilidad. Después nos pide esperanza matemática y dispersión, esperanza matemática y varianza. Y vamos a ver qué probabilidades nos solicita. En el punto 5 nos dice, indique la probabilidad de que llegue una llamada. O sea que una llamada está contenido en este cuadrito, no tengo problema. Y después me dice, indique la probabilidad de que lleguen por lo menos 5 llamadas. Por lo menos 5 es 5 o más de 5, pero incluye el 5. Dice, por lo menos 5, ¿sí? 5 o más de 5. ¿Está bien? 5 o 6 o 7 o 8 o 9 o 10 o 1000 o hasta que explote la máquina. ¿Está bien? Entonces, si yo hago el corte en 5 y más de 5, no tengo problema para determinar la probabilidad. Si el corte lo hubiese hecho en 3, ¿sí?, es decir, que esto no estaría, lo voy a ocultar por el momento, ¿sí?, si esas otras dos filas no estarían, ¿cómo determino la probabilidad de que lleguen por lo menos 5? Si esto llegó hasta 3, ¿se entiende? Entonces, mínimamente voy a tener que ir hasta 5 y más de 5. Si yo hubiese tomado el corte en 7, por ejemplo, ¿sí? Hubiese hecho el corte, hubiese dicho 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y después hago 7 y más de 7. El corte lo haría en 7. ¿Cómo hago para contestar la probabilidad de que por lo menos 5 llamadas? Diré la probabilidad de 5 solita, más la probabilidad de 6 solita, más la probabilidad de 7 y todos los que siguen, que era la última línea. ¿Se dan cuenta? No me puedo quedar corto en la tabla. Si me excedo un poquito más, no hay problema. Igual voy a poder usar la suma de las probabilidades para poder llegar al número. Pero lo importante es que no me quede escueto en los valores de variable. ¿Sí? Entonces, hice el corte en 5 más de 5 porque hasta ahí necesito la información, ¿sí? Para poder contestar el punto 6, así planteado me alcanza. Vamos a calcular las probabilidades, así continuamos con el inciso 2. Decimos, por ejemplo, para el valor de variable 0, diremos, miren, fórmula genérica, lambda a la x sub i. Lambda, ¿sí?, proporcionado según la unidad de medida de la variable aleatoria, es decir, por minuto, es 2. Y lo elevo a la 0, que es el valor de variable. Eso lo divido por el valor de variable factorial, por 0 factorial. Y esto lo multiplico por e a la menos lambda. El número e es 2,7 y pico, ¿sí?, que es el valor del número, es el número e, ¿sí?, el que tiene en la calculadora. Y el menos 2 surge de ser menos el promedio esperado, menos lambda. ¿Estamos? Entonces, fíjense que lo único que hizo fue reemplazar el valor de variable en el primer cociente, en el exponente del numerador y en el denominador, y luego el número e es constante y el menos lambda también va a ser constante. Al hacer esta cuenta llegué a 0,1353. Vamos a hacer lo mismo para el valor de variable 1. Diremos, el cociente dirá lambda, que es 2, a la x sub i, es decir,
A elevado a 1, que es el valor de variable, sobre el valor de variable factorial, 1 factorial. Y esto multiplicado por el número e menos 2, por e a la menos lambda. Eso no cambia. Vamos con el valor de variable 2. Lambda 2, promedio esperado, elevado al cuadrado, porque estamos en el valor de variable 2, sobre el valor de variable 2 factorial, por e a la menos 2. No cambia. ¿Sí? Es decir, que el término que se multiplica, el factor que multiplica al final, se mantiene constante. ¿Sí? Lo que cambia es el cociente. 2 al cubo dividido 3 factorial, por e a la menos lambda, por e a la menos 2, y 2 a la cuarta sobre cuarto factorial, por e a la menos 2. ¿Sí? Y fui determinando las probabilidades. Hice las cuentas, 0,1353, 0,2707, 0,2707, 0,1804, 0,0902. Hasta aquí, si yo sumara, esto me está dando 0,9473. No estoy llegando a 1. Y no estoy llegando a 1 porque me falta la probabilidad de 5, la de 6, la de 7, la de 8, la de 1000. ¿Sí? Entonces, en el último reglón donde yo hago el corte, ¿sí? En este caso es el 5 y más de 5, voy a calcular la probabilidad de 5 más la probabilidad de 6, más la de 7, más la de 8, más la de 9, más la de 10, así hasta el infinito. Entonces, ¿cómo calculo eso? ¿Sí? No puedo poner acá la probabilidad de que x sub i sea 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20, todos a la vez. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se determina el último valor de la tabla, el que hace el corte? Si nosotros conceptualmente sabemos que una distribución de probabilidad en todos sus valores de variable acumula el 100%, este último valor será el 100% menos la sumatoria de todo lo que fui determinando anteriormente. Es decir, el 100% menos la probabilidad de que no lleguen llamadas, la probabilidad de que llegue una llamada, la probabilidad de que llegue 2 llamadas, la probabilidad de que lleguen 3 llamadas y la probabilidad de que lleguen 4 llamadas. 1 menos cada una de esas probabilidades. En este caso será 1 menos 0,1353 menos 0,27 menos 0,27 menos 0,18 menos 0,09. ¿Sí? Entonces, por eso acá le pongo complementa 1, complementa la unidad. Es lo que me falta para llegar a 1 o al 100%. ¿Está bien? Esto se calcula entonces 1 menos 0,13, 0,27, 0,27, 0,18 y 0,09. Menos todos los anteriores. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, como les contaba en el video de binomial, la enunciación de la variable aleatoria, contar de qué se trata, la confección de la tabla con el cálculo de sus probabilidades y el tercer elemento, que es totalizar y que dé 1, son los tres elementos que definen a una variable aleatoria. ¿Estamos? Eso es la definición de la variable aleatoria. Si solo se pide enunciar, enunciar es contar de qué se trata. Definir es contar de qué se trata, hacer la tablita con su respectiva probabilidad, valor de variable y probabilidad, y finalmente mostrar que totaliza 1. No es cuestión de poner 1, ¿no? Hay que verificar que la sumatoria de esto de 1. Bien. Vamos a calcular la esperanza matemática de la dispersión de dicha variable aleatoria, es decir, trabajándola como variable aleatoria. Y si ustedes me lo permiten, yo voy a saltear por un segundo este paso y voy a pasar a determinar la esperanza matemática de la varianza según el modelo de probabilidad. Es decir, voy a empezar primero por el atajo. ¿Se acuerdan que les dije? Podemos calcularlo haciendo todos los cálculos en función de la fórmula de la esperanza matemática, de la varianza y la dispersión, ayudándonos con el cuadro de trabajo, como hicimos en la binomial, o bien podemos utilizar atajos que son propios de cada uno de los modelos de distribución. En este caso estamos con el de Poisson, ¿sí? En el de Poisson los atajos son los siguientes. Miren. Si quiero calcular la esperanza matemática y la varianza según el modelo de probabilidad, yo le agregué también acá la dispersión para que nos quede completos, vamos a decir que la esperanza matemática va a ser igual a lambda, es decir, al promedio esperado. ¿Está bien? Es decir, 2. ¿2 qué? 2 llamadas telefónicas por minuto. ¿Está bien? La varianza, ¿cómo se calcula? La varianza vía el atajo, varianza es igual a lambda.
es decir que también me va a dar 2. La única diferencia, si bien el monto es el mismo que la esperanza matemática, la unidad de medida van a ser las llamadas telefónicas cuadradas, elevadas al cuadrado, ¿sí? Y obviamente, como se imaginarán, la dispersión tiene como atajo la raíz cuadrada de lambda. Es decir, en este caso, la raíz de 2, que me da 1,4142. Y nuevamente vuelvo a las unidades originales de variable, que son las llamadas telefónicas por minuto. Para hacer la raíz cuadrada, hago la raíz cuadrada tanto del número de la varianza como de las unidades de medida. Por eso es que vuelvo a la unidad de medida original, llamadas telefónicas por minuto. Bien, entonces, atajos, tanto la esperanza matemática como la varianza es igual a lambda. Y obviamente la dispersión es la raíz de lambda. ¿Bien? Esto hay que interpretarlo, lo vamos a hacer en el inciso 3. ¿Sí? Ese inciso 3 que adrede salté. ¿Por qué lo salté? Ahora lo vamos a hacer y ahora vamos a entender el porqué. El inciso 3 nos decía, calcule la esperanza matemática de la dispersión de dicha variable aleatoria, trabajándolo como variable aleatoria. Yo lo que hice por aquí es replicar esto que estoy señalando tal cual como estaba en el inciso anterior, ¿sí? Ustedes lo pueden continuar directamente aquí, no hay problema. Yo lo repliqué tal cual, total lo tuve que copiar y pegar, era sencillo. Ahora vamos a calcular esperanza matemática y dispersión trabajándola como una variable aleatoria. La esperanza matemática lo que hacía era multiplicaba cada valor de variable por su respectiva probabilidad y luego hacía la sumatoria. ¿Bien? Vamos a hacerlo. Usamos el cuadrito de trabajo, agregamos todo lo que está dentro de la sumatoria para hacer los cálculos auxiliares, cada valor de variable por su probabilidad. El valor 0 multiplicado por su probabilidad 0,13, 53. Esto me da 0. El valor 1 multiplicado por su probabilidad 0,2707. Eso me da 0,2707. El valor 2 multiplicado por 0,2707, llegamos a 0,5413, y lo mismo hacemos con el valor 3 y con el valor 4. ¿Sí? Entonces, cada valor de variable por su respectiva probabilidad. ¿Sí? Por la probabilidad de su misma línea. ¿Bien? Ahora la pregunta es, me falta 1, ¿sí? Me falta el de la última línea. ¿Cómo hago para multiplicar 5 y más de 5 por 0,0527? Haré en la calculadora 0,0527, que es la probabilidad, por, ¿qué le pongo? 5. Si le pongo 5, estoy multiplicando por el número 5, pero no estoy considerando los que siguen. Ni el 6, ni el 7, ni el 8. Y aparte esa probabilidad, dijimos, no es solo la de 5, es la de 5 y todo lo que sigue. Entonces, ¿cómo hago para multiplicar esa probabilidad por varios valores de x a la vez? ¿Sí? No puedo hacer eso. Entonces, ¿cómo determiné este valor de 0,2858? ¿De dónde lo saqué? Bueno, aquí tengo que aplicar los conceptos. Y tengo que decir, si yo sé que el atajo para calcular la esperanza matemática en el modelo de distribución de Poisson es lambda igual a 2, ¿sí? Quiere decir que la esperanza matemática en total me tiene que dar 2. ¿Vamos? Entonces, si hago 2 menos todo lo que vengo acumulando hasta el momento, que es 1,7142, voy a llegar a completar qué es lo que me está faltando en este reloj. ¿Qué quiero decir entonces? Digo, 2 debería llegar. Si todos estos valores los tengo conocidos, esto es x, ¿sí? 2 menos 0, menos 0,27, menos 0,54, menos 0,54, menos 0,36, me va a dar este valor de incógnita, que es lo que me falta para llegar a 2. ¿Y dónde saqué el 2? Cómo determino la esperanza matemática según el modelo de probabilidad, ¿sí? Del atajo. ¿Está bien? Entonces, por diferencia, llego a que esta fila debería tener un valor de 0,2858. Si no conozco el atajo, no tengo forma de calcular esta última celda que pertenece a la última fila, que está pintadita de color. ¿Está bien? Entonces, si determinamos que la esperanza matemática es 2 llamadas telefónicas por minuto es la unidad de medida,
Vamos a interpretar. En la central telefónica de un hotel, lo dijimos en binomial y lo repetimos. Dos cuestiones no pueden estar faltando, dos palabras que están remarcadas en mayúsculas. Dos palabras no, digamos dos frasecitas. Se espera, ¿sí? Acuérdense que estamos ex ante, antes de que suceda, ¿sí? Se espera, es un valor esperado futuro, y decimos en promedio, para referenciar que estamos hablando de la esperanza matemática, de un valor promedio. Es un valor promedio esperado. Por eso decimos, en la central telefónica del hotel se espera en promedio, y ahí decimos, ¿cuántas llamadas esperamos recibir? Recibir 2 llamadas telefónicas por minuto. Es decir, ponemos el número, que es 2, en este caso no hace falta redondear, porque ya nos dio redondito, y indicamos la unidad de medida. Llamadas telefónicas por minuto. ¿Estamos? Varianza. Dijimos, podemos hacer todo el cálculo en una sola columna o lo podemos desagregar en 2 o 3 columnas. Yo lo hice bien desagregado. Entonces, primero vamos a calcular lo que tenemos dentro del corchete, cada valor de variable menos la esperanza. Entonces decimos, 0 menos la esperanza de 2 me da menos 2. 1 menos la esperanza de 2 me da menos 1. 2 menos la esperanza de 2 me da 0. Y así completamos. ¿Qué podemos hacer con el último valor? Nada, porque no tenemos forma de calcular. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, menos 2. ¿Sí? Entonces acá nos quedaría faltando un valor. ¿Está bien? Luego la varianza me dice, bueno, elevame lo que obtuviste al cuadrado. Bien, hacemos una segunda columna y decimos, lo que obtuve, es decir, cada valor de variable menos la esperanza, esa diferencia la elevo al cuadrado. Es decir, menos 2 al cuadrado 4, menos 1 al cuadrado 1 positivo, 0 al cuadrado 0, 1 al cuadrado 1 y 2 al cuadrado 4. Y los signos de pregunta se siguen manteniendo. Es decir, aquí vuelvo a no tener el dato, no lo puedo elevar al cuadrado, no sé cuánto es. ¿Vamos? Finalmente, antes de aplicar la sumatoria, sabemos que tenemos que multiplicar cada valor obtenido, cada reglón, por su respectiva probabilidad. Es decir, por la probabilidad del valor de variable que está interviniendo. Decimos, en la primera fila, hicimos 0, valor de variable, menos 2, esperanza matemática. Menos 2. Eso lo llevamos al cuadrado. 4, hasta acá habíamos llegado. Y lo multiplicamos por la probabilidad. ¿Cuál? Si hay un montón. Bueno, la correspondiente al valor de variable. 0,1353. ¿Sí? Para el otro haremos 1 menos 2 me daba menos 1. Tenemos aquí. Lo elevamos al cuadrado, nos dio 1. Hasta ahí habíamos llegado. Y lo multiplicamos por la probabilidad. ¿Por cuál? Por la correspondiente a este valor de variable. 0,2707. Y obtenemos el valor. Y repetimos el procedimiento para el valor de variable 2, 3 y 4. Genial. Y nuevamente, cuando llego al último valor, al de 5 y más de 5, me encuentro con problema, ¿sí? Como tengo que calcular esta diferencia con la esperanza elevada al cuadrado por la probabilidad, pero de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, de 11, de 12, así hasta el infinito, no puedo obtenerlo. Ustedes me estarán mirando y estarán diciendo, pero vos algo pusiste. Yo puse este valor. ¿Y este valor cómo lo puse? Y este valor nuevamente lo podemos sacar aplicando, ¿sí?, estos atajos que hemos aprendido hace un ratito. Dijimos que la varianza iba a ser igual a lambda. Y lambda era igual a 2. Por lo tanto, si hasta el momento acumulé 1,3534, lo que me falta para llegar a 2 es lo que correspondería a este valor de esta fila. ¿Está bien? Entonces hago 2, que es el valor al que debería llegar, menos 0,54, menos 0,27, menos 0, menos 0,18, menos 0,36, y ahí alcanzaré el 0,6466, que ahí están consignados. Por las dudas verifiquen, si suman todo esto, deberían llegar a 2, ¿sí?, que es lo que obtenemos aquí. ¿Está bien? Entonces, obtuvimos que 2 es la varianza. 2 llamadas telefónicas por minuto cuadradas, con esa unidad de medida, ¿sí?, que nos quedó elevado al cuadrado. Por lo tanto, cualquier esbozo de interpretación nos quedaría con una unidad de medida ilógica.
Por lo tanto, vamos a buscar la dispersión. Busquemos la dispersión. Hagamos la raíz cuadrada de la varianza. Raíz cuadrada de 2 es igual a 1,4142 y la unidad de medida vuelve a ser las llamadas telefónicas por minuto. Hago la raíz cuadrada de 2 y la raíz cuadrada de las llamadas telefónicas por minuto cuadradas. ¿Sí? Así vuelvo a la unidad de medida original. Obteniendo entonces 1,4142. Eso es lo que da el cálculo, eso es lo que da la matemática. No redondeamos el cálculo. Se redondea la interpretación, no el cálculo. ¿Bien? Siempre y cuando se redondee la interpretación si trabajamos con variable discreta, como es en este caso. ¿Sí? Si fuera continua, no. Vamos a interpretarlo. Entonces digamos, las llamadas telefónicas por minuto que vamos a recibir en la central telefónica van a variar en promedio en una llamada telefónica. Poner en una llamada telefónica es producto del redondeo de 1,41. ¿Sí? Y siempre decimos, tenemos que indicar que van a variar, porque puede ser que varíen en más o en menos. ¿Sí? Vamos a poner en promedio, porque algunos valores de variable estarán más lejos y otros más cerca, pero en promedio queremos ver cuán alejados o cuán acercados, cuán cerca están respecto del parámetro o del punto de referencia. ¿Y cuál es el punto de referencia? Lo tenemos que escribir, es la esperanza matemática. Y en una interpretación no ponemos la palabrita esperanza matemática, si no, no se entiende. Decimos, con respecto al promedio esperado, en lugar de poner esperanza matemática, y decimos de cuánto es el promedio esperado. Pues si no decimos con respecto al promedio esperado, y no sabemos de cuánto es. ¿Sí? El promedio esperado de 2 llamadas telefónicas por minuto. ¿Está bien? Entonces la interpretación nos diría que las llamadas telefónicas por minuto, a recibir por la central telefónica, varían en promedio una llamada telefónica, que es el redondeo de este 1,41, con respecto a ¿qué? Al promedio esperado de 2 llamadas telefónicas por minuto. Por más que suene redundante, agreguen siempre las unidades de medida luego de cada importe, ¿sí? Tanto después de poner una correspondiente a la dispersión, como de 2 correspondiente a la esperanza matemática. Agreguen las unidades de medida siempre. Muy bien. Producto de esta problemática que nos encontrábamos con esta última línea es que hice la inversión del punto 4 y el punto 3. ¿Bien? Vamos con el punto 5, indique la probabilidad de que llegue una llamada en un periodo de 1 minuto. ¿Sí? La probabilidad de que llegue una llamada ya la teníamos calculada. Insisto en relación al video de distribución binomial. Cuando hablamos de esto dijimos, vamos a identificar que la probabilidad es de valor de variable igual a 1, es decir, de x sub i igual a 1. No se pone probabilidad de 1 entre paréntesis, porque no es la probabilidad de 1, del valor 1, es la probabilidad de que llegue una llamada telefónica, ¿sí? No es la probabilidad de que el valor 1 aparezca, ¿está bien? Dos cosas totalmente distintas, es un error conceptual. Entonces, lo dije en el otro video, lo vuelvo a decir, ¿sí? Y fíjense que si lo digo varias veces es porque pasa. Y si pasa eso, vendrá un cartel que diga error conceptual y se pierde el puntaje. ¿Está bien? Entonces, probabilidad de que x sub i es igual a 1. ¿Muy bien? Y en el caso de que no hubiese hecho la tabla, que sí la hicimos acá completa, e hicimos el cálculo auxiliar de cada valor de variable y su respectiva probabilidad, si no hubiesen hecho esto, les pedimos sí que por favor este detalle de cómo está calculada la probabilidad para el valor de variable 1 lo esbocen en el punto 5. ¿Sí? Aquí, como ya lo hicimos, no hace falta volver a repetirlo y directamente tomamos el total para hacer la interpretación. ¿Sí? Entonces hicimos 0,2707. Recuerden que inmediatamente después lo expresamos en porcentaje e inmediatamente después, y no nos olvidamos de hacer la interpretación. ¿Qué es la interpretación? Contestar el problema. ¿Qué nos pedía? ¿Cuál era la probabilidad de recibir una llamada en el periodo de 1 minuto? Bueno, la probabilidad de recibir una llamada en un periodo de 1 minuto es del 27,07%. Recuerden siempre poner la probabilidad expresada en tanto por ciento cuando interpretamos y poner el porcentaje que es la unidad de medida. ¿Bien? Finalmente, el punto 6 nos dice, indique la probabilidad de que lleguen por lo menos 5 llamadas en un periodo de 1 minuto.
¿sí? Ojo con la lectura. Por lo menos 5 llamadas, o sea que 5 lo incluye, ¿sí? 5 o más de 5, 5 o 6 o 7 u 8, 9, todo lo que venga después, ¿sí? Pero el 5 está incluido. Entonces decimos, hemos hecho el cálculo aquí lo sacamos por diferencia de la unidad, nos daba 5,27. 5,27 expresado en porcentaje, 5,27%, y contestamos la interpretación. La probabilidad de recibir por lo menos 5 llamadas en un periodo de 1 minuto es del 5,27%. ¿Sí? Identificando, como les decía, tanto el importe pasado a porcentaje y expresado en tanto por cien, y el signo porcentual para expresar la unidad de medida. Ojo con la lectura, ¿sí? Una cosa es que diga por lo menos 5 llamadas, quiere decir 5 y más de 5, y otra cosa es que diga más de 5 llamadas. Si dice más de 5 llamadas, el 5 no está incluido, es de 6 en adelante, ¿sí? Entonces, cuidado con la lectura. Si dice de por lo menos 5 llamadas, de al menos 5 llamadas, ¿sí? El 5 cumple con la condición. Si dice más de 5, el 5 no es más de 5, el 5 es 5. Más de 5 será 6 en adelante. ¿Está? Cuidado con la lectura. Con esto finalizaríamos entonces el ejercicio. Tenemos todo completo. Esperemos que les haya sido de utilidad. Les dejo un saludo.